Muy buenos días. Mi nombre es Laura Ivonne Quiroz Castillo y cuyo nombre va a y bien es Jano Arres, África con especialidad en Japón, por es los fenómenos sociales, activas, historia y estudios 3 años de Cool Japan. Y bueno, pues vamos a empezar. Es un poco la idea de por qué en contra de lo que se... Contando un poco sobre la historia de esta alta cultura, pero el anime y manga, si lo veíamos en la inmediatez, pues es algo que surgió en los 50 ya de manera moderna. Y pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo validamos este estudio ante pues la academia? Y aquí surgen dos momentos. Uno es que ya se empezaba a cocinar poco a poco la necesidad de Japón como venderse como la marca Japón, que se vendía a través no solo de su tradición, sino también de la cultura popular. Pero era algo que apenas estaba cocinando. Y de al mismo tiempo decían, bueno, necesitamos, o sea, Japón necesitaba vender no solo la tradición, sino algo más. Y al mismo tiempo estaban estos estudios que hacían los académicos en Japón, pero que aún no tenían ese pedigrí académico. Todavía no podían decir, sí, claro, seriamente estamos estudiando el anime y manga. O sea, hacia 1990 simplemente era gente en la Universidad de Tokio, Kioto, diciendo, sí, yo hago mi doctorado leyendo mangas y nadie les iba a creer eso. Hasta que empiezan a buscar ya en los registros históricos y por aquí tenemos en la diapositiva, en la imagen inferior, uno de los 4 rollos del Choyu Jinbutsu Giga, que es una obra creada en el siglo XII, en la cual pues se está refiriendo a una caricaturización de cómo había unos animales antropomorfos que tenían una serie de historias. Y dijeron, esto es como el origen del manga. Entonces, como ven, el manga no es algo que se inventó hace unos 30, 40 años. Es algo muy serio que viene desde mucho tiempo atrás, en el siglo XII, y esta tradición fue lo que estamos rescatando, por lo que vale la pena hacer estudios muy serios desde la academia. Y esto habría sido algo meramente anecdótico, de no ser porque empató muy bien con las necesidades de Japón cuando hacia el 2010 crea una cosa llamada Cool Japan. En este caso no voy a hablar mucho sobre los orígenes del Cool Japan, que es, porque de eso hay un montón de estudios, artículos, ensayos, conferencias, y bueno, si hay preguntas los podremos ver después. En este caso solo me voy a enfocar en unos aspectos muy puntuales. El asunto con el Cool Japan es que se basa en una forma específica de hacer diplomacia, que es el soft power. Pero este concepto que se origina ya como tal, como soft power en la década de 1990 y se aplica en Japón en 2010, tiene un problema de fondo que es que se percibe que la diplomacia se ejerce en un solo sentido, es decir, desde el Estado hacia la gente, al consumidor final, por así decirlo. Y en aquel entonces, en los 80s, en los 90s, eso tenía todo el sentido del mundo, porque tú tenías como Estado la televisión, el radio, la prensa, para decir, este es mi discurso y quiero que todos lo vean. Y en ese momento tenía mucho sentido. Pero del 2010 hacia el presente empezó a darse el fenómeno de la masificación de Internet. Entonces ya el Estado no tenía como ese control sobre lo que la gente leía acerca de la opinión del Estado. Otro punto importante que tenemos que hablar sobre el Cool Japan es que el Estado vio que en los 90 empezó a haber una gran recepción mundial de cosas como Evangelion, Akira, Ghost in the Shell, El Castillo Vagabundo, los videojuegos de Nintendo. Y dijeron, eso es lo que queremos, eso queremos vender. Pero el asunto es de que todas estas empresas podían hacer lo que hicieron porque más allá de un aspecto económico, nadie les decía qué hacer. Entonces, cuando se hace una institucionalización de la creatividad, poco a poco empieza a ver como temas que no son correctos, temas que no queremos ver, y eso encajona un poco lo que se está haciendo.
Por supuesto, pues la creatividad es tanta que a pesar de que ya está encajonada, sigue habiendo obras famosas, ¿no? Por ejemplo, en tiempos recientes tenemos como Shingeki no Kyojin, tenemos Hunter x Hunter, tenemos Boku no Hero Academia, pero al final del día son obras que van más o menos de lo mismo, son shonen, con un discurso parecido, y esta creatividad que se explotó en los noventas, que a veces podía ser muy gráfica, muy violenta, ya no se explota tanto. ¿Por qué? Porque hay un gobierno que dice, solo queremos representar a nuestro estado de una forma muy específica, dejando de fuera otras formas de expresión. Y esto también nos lleva al siguiente punto. Este discurso que quiere presentar Japón al mundo no va a ser absorbido de igual manera por todas las regiones. Mientras que en Latinoamérica es más fácil que nos digan, claro, es que Japón existe más o menos como desde los 50, post Segunda Guerra Mundial, y es un lugar amigable, buena onda, donde todo es kawaii, moe, todo es amor y paz. Y bueno, claro, yo no sabía que era Japón hace 2 minutos, entonces si me dices que es eso, seguro que es eso. Pero en Asia, en lugares como China y Corea del Sur, donde tuvieron una historia de enfrentamiento bélico, dicen, no, 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 no es cierto, tú no eres eso, a mí me consta que eres totalmente lo opuesto. Entonces, como que no te voy a comprar mucho ese discurso, pero vamos a ver qué es lo que sabes hacer. Ahora, aquí también entra otro punto importante sobre qué es lo que creemos que es el Cool Japan. En general se va a hablar de que es una política pública que trata de vendernos la cultura y, digamos, todos los aspectos positivos de Japón. Y dirían, ah, bueno, claro, es que si pensamos en que nos aporta, pues, un negocio redondo donde yo te vendo la idea de Japón y todo el mundo lo compra y siguen comprando más y siguen pidiendo más, pues sería un gran negocio. La cuestión es que aquí, para hablar del Cool Japan es muy complicado porque Cool Japan habla de aspectos culturales. Y desde la antropología tenemos este gran problema, todo es cultura. Comer es cultura, viajar es cultura, aprender es cultura, todo es cultura. Y si todo es cultura, entonces nada es cultura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este análisis del Cool Japan? En este caso en concreto, solo nos vamos a centrar en una cosa que sería la industria del anime. Y a pesar de que el anime, ustedes pueden ir checando en la Asociación de Animación Japonesa, el dinero que ha aportado la industria de Japón al PIB japonés, bueno, pues en el 2021 aportó 1 billón de yenes. Oh, sí, 1 billón es una cantidad muy fuerte. En 2020 9.68, en 2019 1.01, pero en realidad todo ese dinero que generan los animes, las películas y todos los productos de animación, en realidad solo representan el 0.2% del PIB, lo cual comparado, por ejemplo, contra el 3.5% de la industria automotriz, no sonaría como a gran cosa. Entonces, en realidad, la industria del anime no es como la cosa que esperaban que iba a salvar la economía de Japón, pero ¿por qué? En este caso vamos a hablar un poquito sobre cómo funciona la industria del anime. Igual va a ser muy express, luego lo podemos profundizar si gustan. ¿Y qué pasa? El gobierno le da dinero a los estudios para hacer un nuevo anime, pero los estudios no es simplemente pensar como, ah, claro, hay un edificio donde hay un dueño y un par de subjefes y ahí cae el dinero. No, la industria del anime se hace a partir de comités. Y para hacer un anime está el comité de animación, el comité de merchandising, juguetes, el comité de música, el comité de promoción cultural, el comité de promoción turística, etcétera. Hay muchos departamentos que se integran para hacer un anime. Y los estudios de animación solo son una pequeña parte de toda esta industria. Lo cual, ¿en qué se refleja? A grandes rasgos, hablamos de que la industria del anime genera un montón de dinero, pero al mismo tiempo leemos noticias a cada rato de que los creadores, o sea, la gente que se pone a dibujar todos los fotogramas de un anime, viven en estado de miseria, no les alcanza el sueldo, trabajan 20 horas continuas por el salario extra, porque si no, no les alcanza.
Entonces, ¿cómo es que se está repartiendo ese salario? Desde el lado de vista americano, podría ser muy fácil hablar del Keretsu como una cuestión de sobornos o simplemente de malos manejos económicos, pero en Japón no es así. El Keretsu es la forma en que se organizan las industrias, donde en vez de decir, tengo una industria y luego voy a contratar a otros para que hagan otras cosas, es la misma industria tiene subindustrias, entonces todo el dinero está rotando entre las mismas manos. Y este es uno de los problemas por los cuales la industria de la animación no funciona muy bien. Digamos que ellos se tercerizan. Y al tercerizarse, al final del día, la gente que trabaja de facto en hacerlo, les queda muy poquito dinero. Pero bueno, ese es un tema importante de cómo la industria en Japón está muy viciada por seguir estas formas de los 50 de cómo hacían el trabajo. El último punto, con lo cual voy a dar paso a la siguiente conferencia, va a ser el consumo del original. Japón está demasiado enfocado a que ellos van a venderte una idea y esa idea así es como la debes de consumir. Si no la consumes así, estás incurriendo en piratería y eso es algo malo, eso es reprobable. Pero, ¿qué sucede en la vida real? No hablamos simplemente de lo original como un producto con una etiquetita y cosas que se hacen desde la piratería. Es algo más complejo que va más allá de eso. Esto es que lo que no es lo original es lo que también producen los fans. Por ejemplo, aquí tenemos unas láminas sobre el sushi de pastor que se hace en México. Bueno, pues es un video de YouTube que es sobre Doctor Goku, basado en Goku, pero son historias totalmente diferentes. Músicos que hacen covers de anime y ellos se llaman los Shinigamis del Norte. Y dices, bueno, no es lo original porque no proviene de Japón, pero podríamos calificar esto como piratería. Y en términos de los estudios culturales, voy a dejar que mis compañeros den ejemplos más a profundidad y desde otras perspectivas para que podamos seguir platicando de esto. De mi parte sería todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, esperemos que tener aquí ya preguntas y comentarios. Y bueno, pues no olviden hacérnoslos llegar ahí en la sección respectiva en Facebook. Muy bien, pues voy a presentar ahora a mi siguiente compañera. Ella es Karina Juárez Morales, es licenciada en Etnología y maestra en Ciencias Antropológicas por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es estudiante de doctorado en el programa de Ciencias Antropológicas de la ENA y su línea de investigación es la antropología de la comunicación enfocada en las narrativas de los medios digitales, específicamente sobre las comunidades digitales, los memes y actualmente las fake news. Karina nos ha hecho llegar su video, ya que no ha podido estar en la transmisión en vivo, entonces se los comparto. Buenas tardes. La siguiente ponencia que voy a presentar se titula Movimientos políticos y económicos detrás del Hallyu. Es una aproximación a este fenómeno. Es un trabajo que apenas se encuentra en desarrollo y lo que trato de hacer es presentar a grandes rasgos todo lo que está detrás del movimiento conocido como Hallyu. Bueno, para hablar de la industria mediática que se genera en Corea del Sur, es referencia a un movimiento muy fuerte. Este ha traspasado las fronteras del país asiático y además representa un gran impulso para las relaciones políticas del exterior, así como grandes niveles de los ingresos de la economía nacional. El Hallyu es impulsado o tiene como objetivo impulsar el conocimiento al mundo de lo que es Corea, específicamente Corea del Sur, lo cual es muy conveniente para la política interior y para el resto del mundo. El impacto de la también llamada ola coreana, que es como se conoce popularmente al movimiento del Hallyu,
se ha dado de la mano del crecimiento de la tecnología digital y de la apropiación de los espacios que ahí se desarrollan por parte de los usuarios en una especie de trabajo colectivo entre participantes, industria y fanáticos. Fuera del territorio de Corea, son los fans quienes hacen el trabajo de difusión de los productos mediáticos, usando los espacios digitales, y en muchas ocasiones también dedican su tiempo y habilidad para subtitular y traducir los contenidos de los idols y los actores asiáticos. La primera compañía en diseñar el plan para promover la economía surcoreana a través de la música pop fue la llamada SM Entertainment, compañía fundada en 1995 y dirigida por Lee So-man. Después de lanzar a dos de los grupos más exitosos masculinos y femeninos, en el 2002 esta empresa fue reconocida con un premio por parte del Ministerio de Cultura y Turismo de Corea por su esfuerzo y trabajo en la exportación de música pop a nivel mundial. El primer objetivo del plan diseñado por la SM consistía en vender música en primer lugar para después hacer crecer la importación de los productos de tecnología coreana al resto del mundo. Por lo que después, en el 2010, empezaron a apoyarse de otros productos como series y contenidos de televisión. La base del plan de la SM para sacar la música más allá de las fronteras surcoreanas fue la inclusión primero de artistas chinos dentro de los grupos, lo cual los hizo más populares en el continente asiático. Consistía en hacer versiones de los discos y producciones en chino, incluyendo a uno o dos miembros, agregando siempre al nombre de las subunidades la M, la cual hacía referencia al mandarín. La segunda forma fue la inclusión de fragmentos en inglés que generalmente solían ser parte del coro y eran resultado de los videos y presentaciones con coreografías vistosas. Así, el plan de la SM trataba de incluir a diversos mercados, tanto en Asia como en Occidente. En el 2012, el plan se concreta, aunque no exactamente con los cantantes o grupos de esta empresa, sino con la aparición en escena de P.A.S., cantante que rompió varios récords establecidos con su sencillo Gangnam Style, el cual con la ayuda de los memes y con internet se colocó en el gusto de muchos fans fuera de Corea, así como dentro. Incluso fue pauta para nuevos modelos de la resignificación del K-pop. Según los datos del Hyundai Research Institute, en el 2019 la industria del Hallyu fue una manera en la que el gobierno coreano obtuvo una recuperación económica después de la crisis de 1997, que estancó por muchos años el crecimiento de aquel país. La influencia o fama de actores y cantantes surcoreanos en otros países ha sido tomada tanto por los empresarios de la industria como por políticos, para formar una imagen adecuada de lo que debe ser representativo de la cultura. Esta ha sido también una manera en la que se ha hecho una separación de los acontecimientos políticos del pasado que por mucho tiempo hicieron de Corea del Sur un país periférico incapaz de sobresalir a nivel mundial de manera popular. La aparente estabilidad económica no solo se da por el apoyo y el consumo de los productos mediáticos en el exterior del país. Al interior también ha crecido la necesidad del consumo de ciertas marcas o productos que son promocionados por los famosos. En los últimos años se ha dado el caso de varias marcas que usan la imagen de idols para promocionar sus mercancías. Es el caso del grupo más popular del momento, un grupo llamado Bangtan Boys, conocido mundialmente como BTS. Los cantantes de esta agrupación han sido usados para
las campañas de marcas como Calvin Klein, Dior, Gucci, Samsung, incluso organizaciones no gubernamentales a nivel mundial como la ONU, la UNICEF, han usado la imagen de los miembros, así como de otros artistas de K-pop, para que sus discursos y campañas tengan un impacto más profundo y de mayor alcance entre los jóvenes de 25 a 30 años, que suelen ser los seguidores más activos de todo lo que es representativo del Hallyu. El incremento consumista ha resultado en una economía que se sostiene y al mismo tiempo se quiebra por el uso excesivo de las tarjetas de crédito, que son ofrecidas por los bancos, y apoyos que el gobierno presta a los habitantes de la República de Corea y que son usados para mantener las cuentas de crédito activas, en lugar de destinarse a la obtención de recursos esenciales del día a día. Según información de las estadísticas del 2019, cada hogar en el país sostiene una deuda de aproximadamente $100,000 estadounidenses, y cada 12 minutos un ciudadano se declara en bancarrota. Corea del Sur, desde el 2019, tiene el mayor endeudamiento de los hogares en toda la región asiática. Las compras con tarjeta de crédito a nivel interno representan un 40% del PIB anual. Este sobreendeudamiento se debe también a la cultura del llamado éxito, que se marca por el consumo e incentivado por la industria del Hallyu, que se enfoca en el desarrollo del consumo elevado de marcas exclusivas. La siguiente. En un país en el que se les anima a gastar y hacer uso de las tarjetas, son los adultos entre 20 y 30 años los que cada vez se encuentran más dentro de las filas de la población que se ha declarado en bancarrota. Al mismo tiempo, las redes sociales han funcionado también como los medios por los que se presumen estos derroches, popularizándose no solo dentro, sino también fuera del país, y tocando a quienes se han convertido en fanáticos de la industria mediática coreana, y que al mismo tiempo han construido un imaginario de apariencias y moda de la vida social de los surcoreanos, que siempre se muestran como individuos que son ejemplo a seguir en cuanto a la moda. El Hallyu se ha ido dispersando así fuera de Corea del Sur, y gracias a él se ha logrado establecer vínculos mundiales que van más allá de lo comercial, que incluso tienen una fuerte relación con lo político. Día a día es más común encontrar seguidores de este imaginario coreano que tratan de alcanzar esos estándares impuestos por la industria, que desde el inicio se planteó como objetivo dar a conocer a Corea y todas las marcas coreanas más allá de su música. En el caso de la relación con nuestro país, México, y Corea del Sur, las relaciones comenzaron en el siglo XIX, muchísimo antes de los intercambios de todo lo que es la industria del Hallyu. Según algunos registros, el primer contacto entre ambos países fue en 1905 con la llegada de los primeros grupos migrantes en el estado de Yucatán. Desde entonces y a la fecha, las relaciones políticas y económicas se han valido de diversas estrategias entre ambos países, convirtiendo a Corea del Sur en uno de los grandes inversores asiáticos en México. En el año de 1962, la República de Corea estableció su embajada en México, a través de la cual manejaba sus relaciones con otros países de América Latina, como República Dominicana. Mientras tanto, México, con un poco de desconfianza con el manejo de las relaciones diplomáticas con Corea del Sur, decidió utilizar la embajada de Japón para ir fortaleciendo los lazos con este nuevo socio comercial. Otro de los aspectos de los intercambios que poco a poco se fueron fortaleciendo entre ambas naciones fue gracias a la parte educativa. En 1966, ambos gobiernos firman un convenio cultural. Tiempo después, la UNAM y la Universidad de Hankook firmaron el convenio del intercambio cultural. Muchos otros aspectos se fueron sumando,
y entre 1988 y 1996 se logró fortalecer los lazos de México y Corea del Sur. Por ejemplo, también se lograron las instalaciones de algunas fábricas en el estado de Tijuana, tales como Samsung, LG y Daewoo. Así, muchos más aspectos se fueron incorporando y entre los años de 1988 y 1996 se lograron fortalecer los lazos entre México y Corea. Las visitas políticas de los presidentes de ambos países, así como la firma de diversos acuerdos que se apoyaban en estos aspectos culturales, hizo que grandes compañías se instalaran en el país y desarrollaran poco a poco su crecimiento. Hoy, a más de 50 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre México y Corea del Sur, los resultados han sido favorecedores para ambos países. Respecto a la llegada de los productos mediáticos en México, antes de que incluso estos tomaran fuerza en los medios digitales, para nuestro país, en el año del 2001, cuando Vicente Fox era presidente, se activó el Programa Nacional de la Cultura 2001-2006, La cultura en tus manos. El objetivo de este programa era promover la cultura a nivel municipal mediante consejos municipales concebidos por el gobierno. Justamente con este objetivo se pudo justificar la entrada de diversos productos como las series conocidas como K-dramas de la cultura pop coreana en diferentes estados de la República. En el 2002 se comenzó a conocer un poco de este movimiento de la cultura popular, el llamado Hallyu. La primera cadena de televisión en abrir sus espacios en estos nuevos contenidos fue Televisión Mexiquense con el canal 34. Y en este mismo año, otro canal estatal en recibir estos contenidos fue el Canal 7 de Guadalajara. Lo mismo pasó en los estados de Campeche, Chiapas, Aguascalientes y Sonora. La empresa encargada de vender y colocar las primeras series surcoreanas en los canales mexicanos fue SAT Marketing, conocido internacionalmente como KBS. En diversas entrevistas para medios impresos, Alfonso Guerrero, director general de aquel entonces, declaraba que era mucho más barato traer y transmitir estas historias que producir algún remake nacional en cualquiera de las dos cadenas de televisión abiertas más populares del país, Televisa o TV Azteca. Por lo tanto, en este año, y ya con el acuerdo firmado por el Centro Cultural Coreano en México y de la mano de KBS, el público comenzó a recibir en sus televisiones los primeros títulos de historias coreanas. Estas se presentaron como una nueva alternativa, con un contenido diferente al que estaban acostumbradas las personas. Historias más ligeras, familiares y bonitas, que poco a poco moldearon la imagen de la vida de Corea del Sur. Así creció el anhelo de conocer aquellos lugares que se volvieron emblemáticos gracias a sus protagonistas. Con el paso del tiempo, Internet se ha convertido en una importante catapulta del consumo mediático. Recientemente Netflix, Amazon Prime, HBO y Disney Plus han sido plataformas favoritas para seguir estas historias sin tener que esperar los ritmos televisivos. Corea ha aprovechado esta nueva forma de rehacer y fortalecer las relaciones políticas en México, y en esta etapa en la que las personas se encuentran en la hiperconexión y en la que las culturas se transforman a hiperculturas, no debe ser desaprovechado ningún elemento que se mueva por los medios de comunicación y los digitales. En palabras de Jonah Kim, Corea del Sur ha atraído una atención desconocida sobre el poder y la influencia de la cultura popular coreana, la energía creativa y la atracción
del poder de la cultura popular aumentan la visibilidad de Corea en todo el mundo y capturan la imagen de una nueva generación en la era de las redes sociales. En este enfoque hacia la cultura popular se pone en juego la política de atraer a más personas a una forma particular de ver el mundo, gracias a lo que los medios digitales rompen, que son las barreras del espacio y el tiempo con los contenidos. Se puede decir que en la actualidad se vive el objetivo del plan con el que fue creado el Hallyu, posicionar mundialmente a Corea. Sin embargo, una de sus consecuencias es que la misma industria ha traído una crisis a la economía interna del país. Lo que se esperaba que fuera un ancla, un impulso en este país, ha hecho que un sector de la población se encuentre en su etapa más productiva a nivel laboral, esté declarado en bancarrota y que lo que consume sea más elevado de lo que produce. Por lo tanto, esta parte del objetivo del plan de SM y KBS no se han concretado. Aunque en los últimos años el K-pop y los K-dramas han alcanzado sus mejores niveles de audiencia y de escucha a nivel mundial, estos mismos años son los que los habitantes de Corea del Sur han incrementado sus deudas mediante los créditos otorgados por las industrias bancarias. Muchísimas gracias. Bueno, esta fue la presentación que nos hizo favor de exponer Karina. Ahora vamos a pasar con con la tercera, que sería proselitismos del cosplay, de la promoción diplomática a los fanactivismos, y lo va a presentar Laura Ivonne Quiroz Castillo. Ella es licenciada en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Sus áreas de interés son los estudios de fans, cultura otaku, cosplay, la antropología de los medios, la antropología del juego y del performance, economías creativas y culturas colaborativas. Adelante, por favor. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a los organizadores del Encuentro de Estudios Frikis por esta oportunidad. Y bueno, como ahí está el título, ya lo presentó Gabriel, y pues en esta ocasión pues me voy a enfocar en explorar la función político-comunicativa del cosplay como actividad promotora de distintos poderes, tanto económicos, políticos, institucionales, sociales y contestatarios. Entonces, pues a esta ponencia pues pretende ir más allá de lo que se ha estado planteando en esta mesa, que es el soft power como una estrategia de Estado para presentarse a nivel internacional y establecer relaciones de colaboración, ¿no? Entre o con otros países o con otras industrias, digamos, en el extranjero. Entonces, pues vamos a hacer un análisis de manifestaciones de la relación ludoperformativa y el manejo de los afectos. Entonces, bueno, vamos a hablar primero del poder suave, esto, digamos, más bien entre paréntesis, más allá de la diplomacia, ya que, bueno, pues Joseph Nye define el poder suave como, ya lo había mencionado Gabriel, este efecto que se tiene en la perspectiva, o bueno, más bien en la percepción que se tiene de un país y bueno, pues con el motivo de seducir a estas relaciones de colaboración, pero bueno, es un poder netamente institucionalizado, articulado entre distintos campos de lo social y pues sí con este fin colaborativo. Sin embargo, más o menos paralelamente, cuando surge este término dentro de las relaciones internacionales y que también estamos viendo la emergencia de un poder en red, así comunicado
mediante no solo Internet, sino también la apropiación de distintas maquinarias comunicativas, análogas y digitales, obviamente, vemos que también surge asociado a este poder en red, esta crítica social. Tiziana Terranova, quien está explorando todas, es pionera en la exploración de estas sociedades digitales y de Internet, habla de un control blando también, que tiene que ver con el manejo de los afectos. Por lo tanto, pues sí hay un diálogo, ¿no?, entre estas concepciones. Sin embargo, el poder en red pues tiene que ver con una heterogeneidad de participaciones que no siempre están institucionalizadas, sino más bien están descentralizadas, digamos, como que en la ciudadanía en común, y que tiene una orientación pues sí colaborativa, pero también contenciosa, porque va a discutir, va a movilizarse hacia ciertas demandas ciudadanas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto va a seguir una lógica de economías de la atención, porque pues cuando se está tratando de modificar o moldear las percepciones de los ciudadanos, bueno, de la ciudadanía en común, de todos los individuos, pues llega a haber una tal saturación que es como esta competencia, ¿no? Ya lo expondrá mejor mi compañero Fernando. Y bueno, la cuestión es qué se está consumiendo, ¿no? No solo son narrativas, eso prácticamente se ve superado por los imaginarios, que sí pueden estar articulados en cuanto a narrativas propias o discursos diseminados de manera más o menos fugaz, ¿no? Pero que está apuntando hacia una potencialización de los afectos. Por eso habla de un hackeo de lo social, Tiziana Terranova. Entonces, pues va a haber manifestaciones distintas que, bueno, no están, digamos, contradichas las unas de las otras. Por la parte del poder suave, del soft power, pues se va a valer más de la publicidad y de la comunicación intercultural, mientras que el poder en red, pues se va a estructurar alrededor de lo que Sidney Tarrow habla de estructuras de oportunidad política y repertorios de acción colectiva, es decir, identificar qué necesidades y qué temas de debate y participación se encuentran en el tejido de lo social y entre sus fricciones o fisuras, fracturas, y cómo pueden comunicarse, cómo pueden articularse de manera discursiva para ir orientando como ciertas acciones, ¿no? Entonces podemos ver aquí este contraste entre el finado Shinzo Abe haciendo cosplay de Mario Bros en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y esta ilustración de las demandas durante las protestas estudiantiles en Chile, donde también hay una chica cosplayada y está diciendo: Piñera, devuelve el agua, ¿no? Bastante contrastante. Y bueno, la función política del cosplay parte precisamente de su capacidad performativa y comunicativa, que pues parte también de lo lúdico, en el que en esta apropiación de personajes y en el cuerpo como terreno de juego, pues se van a converger distintas realidades, ¿no? Digamos, como una realidad, una identidad civil cotidiana que pues está informada por realidades ciudadanas, identidades de personajes ficticios, o sea, las fantasías que despiertan todos estos productos, y cómo eso converge en la identidad o en la performatividad del cosplayer dentro de contextos de fandoms como espacios experimentales, donde las experiencias y afectos son resaltados, circulados y capitalizados. En términos gordianos, pues aprovechados para ciertos fines, podríamos decir como utilitarios o de poder. O sea, no solo que sean capitalizados para poder hacer unos mercados culturales, porque la verdad también está muy presente, sino también para ir
catalizando otro tipo de reflexiones que sí tiene que ver con lo social y que tiene que ver con lo político. Entonces, vemos que el cosplay pues va a tener una función de reafirmación de sentido de pertenencia, ya lo habíamos visto en las mesas anteriores y en la conferencia, una ampliación del bagaje cultural y la adhesión de significados de estos objetos de afición, una motivación de participación tanto del fandom como de todo lo que lo rodea, una publicidad de contenidos sobre, una publicidad no solo de contenidos, sino también de eventos, instituciones y empresas relacionados a estas actividades, y una reactivación de deseo de afectos y experiencias. Entonces, pues como tal, el cosplay ha sido una de las principales vías de participación dentro del fandom y de lo que, digamos, se articula en él, ¿no? Y que, bueno, vemos todos estos campos como es el fandom, las industrias culturales, la cotidianidad de pues todos estos participantes y, por ejemplo, en este caso de Japón como lugar de referencia, ¿no? Entonces, todos estos intereses y todos estos elementos simbólicos y significativos que dan sentido a estos campos, pues pueden estar juxtapuestos, articulados y también en tensión, ¿no? Y bueno, por ejemplo, podemos ver que considerar que el cuerpo de los cosplayers pues son cuerpos heterotópicos, ¿no? En el sentido Foucaultiano de que van a integrar en distintos lugares, digamos, distintos lugares simbólicos en los que se conforma lo social y en los que se inserta el cosplayer y que van a experimentar con todo esto, ¿no? Son posibilidades de ser y que a veces pueden llegar a convertirse en realidades, pero bueno, estas potencialidades se expresan en variantes de sexo, género y tipo, y pues puede ser que ya lo habíamos mencionado, bueno, ya lo habían mencionado en otras mesas, que una chica quiera experimentar ser un chico y viceversa, o quiera moldear el personaje a, digamos, su ser y su experiencia propia, lo cual también lleva a ciertos debates digamos, su posicionamiento dentro de este tejido social y este tejido social fragmentado en, digamos, las realidades cotidianas, en estas mediaciones en el consumo de los objetos de afición y las reelaboraciones dentro del campo del fandom, que además podría decirse que es inclusivo, pero también tiene sus asegúnes, ¿no? Así de que aquí se puede todo, pero, y siempre hay un pero, ¿no? Y que resaltan pues distintas realidades, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la autoerotización o la heteroerotización y esta explotación de los afectos en los que pues puede derivar en que ya haya como cierto aburrimiento, en el que también haya esta transgresión de límites, ¿no? O que se esté reflexionando en cómo poner dichos límites para que no haya malos comportamientos. Por lo tanto, el cosplay no es consentimiento, ¿no? Y o digamos estas cuestiones de discriminación, y discriminación tanto dentro del fandom como fuera de él, ¿no? Aquí hay una chica que dice, estas son mis ropas de batalla, entonces ya hay un posicionamiento político porque hubo un acto de discriminación en un centro comercial, creo que fue en Querétaro, ya algunos de ustedes lo referirán, ¿no? Pero aquí ya hay un posicionamiento conforme a estas relaciones que brotan, ¿no? Y bueno, podemos ver como esta transición o como espectro amplio de poderes media mix o transmedia haciendo relación a estos autores como Otsuka y Jenkins y Asuma,
en esta reelaboración de todos estos formatos comunicativos presenciales, telepresenciales, digitales y análogos, ¿no? Entonces, bueno, vemos en primer momento el disfraz como promoción y apropiación de contenidos media, ¿no? Desde sus inicios, aquí están Forrest J. Ackerman y Rebecca Douglas, en pues, su primera aparición en cosplay en la Worldcon de 1939, y que precisamente era para promocionar los contenidos que se estaban virtiendo en esta convención, y también para promocionar como su propio ejercicio como editores, no solo como fans, sino como editores, y estos fans como que van ya dirigiéndose hacia cierta profesionalización desde un inicio, ya cuando ya décadas atrás, cuando en los 80 se reapropia esta práctica, antes llamada mascarada y reformulada en cosplay por Japón, y ya después integrada a lo que es el Cool Japan, pues se hace la World Cosplay Summit, y que pues prácticamente son las Olimpiadas del cosplay, ¿no? De donde cada país pues va a representarse y digamos, van a concursar y a hablar quizás no de sí mismo, pero sí en términos de lo que es Japón quisiera presentarse, y que los demás, digamos, países o los demás fans pues quisieran que se apropiaran, ¿no? De sus propios vocabularios. Y después ya vemos un sentido más cargado hacia lo político, ciudadano, con la creación del Día del Orgullo Friki, que además hace alusión a estas demandas de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Y que también hace esta relaboración del fan o del friki como una subalternidad que ha estado en tensión con estas relaciones de discriminación, que también como que habría que poner también como entre comillas. Ya se había discutido en esta cuestión de lo mainstream y de la popularización, pero que finalmente el hecho de que se diseminen estos vocabularios no quiere decir que no se rearticulen en ciertos discursos, ¿no? En el que se lucha por una representatividad, o que se discute dicha de representatividad, o se discuten determinados ejercicios que están en el día a día, ¿no? Y que, bueno, esto va a llevar a ciertas subjetivaciones políticas ya bastante puntuales, y pues ciertos también activismos, ¿no? Que va más hacia la integración del cosplay y el simbolismo fan, este, perdón, hacia ciertas demandas políticas, como en el caso de estas protestas en Chile, que dice soy otaku pero no facho, y en contraparte podemos ver también el uso de estos fanactivismos en digamos en expresiones políticas electorales, como la de Milei, y que tiene aquí a una cosplayer que además es como su coordinadora de imagen, ¿no? Lo cual es bastante enriquecedor en todas estas cuestiones de pugna, ¿no? Ahora sí, como por un poder más institucionalizado o por institucionalizar. Y bueno, esto nos da pues distintas reflexiones, ¿no? Que bueno, el cosplay como juego y performance, pues sí es una actividad lúdica, y por lo tanto deja al descubierto afinidades, tensiones, fricciones, subversiones y negociaciones, ¿no? Que conforman los relieves del fandom, y además de los distintos contextos que se reproducen y que se discuten dentro del fandom, ¿no? Entonces estas disputas de sentido e interés se van a dar a diferentes escalas, bajo una misma lógica de poder blando en una sociedad hipersaturada de sentido, y un manejo de los afectos orientados a presentar marcos fugaces o articulados de percepción magnificada o modulada. Puede ser de miedo, odio, solidaridad, afinidad, etcétera, que van orientados también hacia una apología, cancelación o reivindicación de actos. Y bueno, enfatizar que la política o cultura participativa no siempre es liberal, ¿no? No siempre es liberal, no siempre es revolucionaria. A veces se subvierte el status quo, pero por otra parte también se reproducen y reafirman esquemas simbólicos.
Y finalmente, el poder blando o en red son apuestas para tener un efecto sobre otros mediante empoderamientos asimétricos y que, bueno, valdría la pena volver a individualizarse porque ahora estamos todos hechos datos, todos hechos divididos, y mantener una distancia crítica de dinámicas individuales y afectivas y reflexionar cómo, quiénes, para qué se utilizan y qué emerge de este manejo de sentidos, narrativas, afectos y maquinarias de sentido. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al final, terminando con el final de la presentación, bien ahí. Y bueno, pues ya para terminar vamos a presentar, bueno, el video en este caso, porque tampoco nos alcanzó a acompañar el doctor Fernando Ruiz Molina. En esta ocasión nos va a traer la presentación de Máquina TikTok, recursividad, contingencia y carne extractivizada, avance preliminar de un estudio postdoctoral. Bueno, Fernando, sociólogo, filósofo y comunicólogo, ha sido docente a nivel licenciatura y posgrado en la ENA, UAM, UNAM y UACM, candidato a SNI de CONACYT México e investigador del Laboratorio Digital de Tlatelolco Lab, perteneciente al Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Su proyecto más reciente de investigación dentro del PUEDJS UNAM versa en los denominados tecnofármacos y sus afectaciones sobre las agencias ciudadanas, dentro de redes sociodigitales juveniles, especialmente en TikTok. Y bueno, pues sin más, vamos a dar paso a su presentación. Recursividad, contingencia y carne extractivizada. Justamente, como bien lo pueden como sospechar, tiene que ver con pues la revisión de ciertos autores como Yu Hui, ¿no? Que estoy estudiando el día de hoy, ¿no? Ustedes saben que tras la alerta internacional por pandemia, por COVID-19, TikTok irrumpe con fuerza, ¿no? En el panorama global. Esto implicó, en términos geopolíticos, el ascenso y la consolidación de China. Es decir, nos encontramos frente a una lógica estética global que, como apunta Yu Hui, va de la recursividad a la contingencia. Esto guarda procesos de tecnificación e implicaciones biopolíticas para nuestras corporalidades en la época de la ratificación de nuestras actividades más banales, antes inaccesibles o íntimas, la autopromoción como ética comunicativa en las redes y el desborde del registro digital de nuestras vidas y entornos. Algunos antecedentes sobre estos estudios pues tienen lugar en un ala de estudios culturales emergidos en la India, estas denominadas modernidades piratas, que yo me centraré únicamente en algunos aspectos en aras de complejizar la relación en TikTok, las culturas visuales periféricas y el mutuo acondicionamiento de nosotros a la plataforma y la plataforma a nosotros. Lo primero que hay que saber es que para 2022 TikTok ya poseía por lo menos 1 billón de usuarios activos mensualmente, dentro de los cuales se estima que en América Latina pues existen 6,4 millones de usuarios activos, de los cuales 19,7 pertenecen a México, siendo la nación con más usuarios activos de la región. Apenas 1 millón arriba de Brasil, que son juventudes quien, dada la distribución social del tiempo libre en función a una distribución social de responsabilidades esperables, quienes fungen como la vanguardia creativa de estas plataformas, ¿no? Si bien es notoria una predominancia juvenil, en la medida que son estos jóvenes los principales replicadores de contenidos en términos estadísticos y en lo que va de 2023, la media mensual de permanencia frente a pantalla con aplicación abierta de 31 y media horas de jóvenes con una edad que oscila entre 18 y 24 años. En los hechos, la popularidad de TikTok en toda la aprobación de su global es innegable, ¿no? Como medio de entretenimiento, medio de acceso colectivo, a saberes prácticos, hay una promesa de ascenso, celebridad, autoempleo y visibilidad que ha logrado cooptar a las juventudes que inundan la plataforma con sus cuerpos, humor, constante reinvención, pugnas de sentido y narratividades sobre entornos cercanos, etcétera, ¿no? Pero en la época de la autopromoción, autoexhibición perpetua, en el que la creatividad e innovación son también ascendidos a mandatos performáticos, no es posible afirmar tajantemente que solo los jóvenes poseen frescura y poseen dinámicas novedosas en redes, ¿no? TikTok es un crisol de subjetividades. Por ello, no es posible afirmar los binarismos clásicos entre izquierda, derecha, viejo, nuevo, superficie, profundidad,
Eso pues ya es de ciencia boomer, eso ya no nos sirve, la verdad, y lo digo como pues, antropólogo también. Hay que repensar estas cosas, estas aproximaciones, y bueno, pues fue durante la emergencia sanitaria donde podemos rastrear una economía acelerada de la emisión visual, ¿no? La emergencia sanitaria por COVID, quiero decir, con registros y transmisiones en vivo de absolutamente todo, ¿no? Desde lo más banal y aparentemente sin sentido hasta lo más funesto y académico, o la creación de contenido en capacidad de poner en crisis el carácter confesional en la ficción, donde queda claro que no hay más verdad, sino solo afectos y experiencias en capacidad de potenciarse en el contagio. Aquellos que por años fueron ajenos a las plataformas, pues, terminaron abriendo su TikTok y le entraron, claro, también a la cuestión, o se vieron inmersos dentro de las economías de la competitividad y la atención. De pronto se vieron también inmersos en la construcción autopromocional de un personaje o de su personaje, apropiándose de sus corporalidades a través de coreografías cortas y contagiosas, o a través de atuendos, doxas, movimientos que sexualizan de manera parcial o total su físico, o a través, pues hay que decirlo así, de una suerte de redescubrimiento de sí. Y bueno, de las mieles de la popularidad de la plataforma TikTok. Por supuesto, hubo quienes solo usaban pues para mirar sin ser mirados, para promocionar sus servicios o solo para narrar las peripecias de su día a día, ¿no? Esto no es absolutamente raro, ¿no? Durante la emergencia sanitaria internacional por COVID y durante el repliegue doméstico que algunos pudieron realizar, no solo se vieron trastocados los ritmos y lógicas laborales y de compra y venta, sino también que las personas sintieran la necesidad de reconfigurar o adaptar su cotidianidad en aras de producir un sentido de hábitat que les permitiese continuar con sus vidas dentro de lo que era entonces un escenario de riesgo brutal. En ese momento, con todos los cambios que hubo, los cambios en la percepción de la temporalidad, etcétera, pues hablaba de adicción a las tecnologías con hábitos relacionalmente dañinos que de exposición gratuita y con sustancial desvalorización de la intimidad, de exigencias de auto-optimización, búsqueda desenfrenada de relaciones sexuales con extraños en plataformas diseñadas para emparejar personas, o a través de mecanismos de comunicación directa, como las historias de Instagram. Esta exigencia de performar el hambre de juventud que no puede ser confinada a trabajo y resignificación de la cotidianidad. Performatividades kinésicas sostenidas por la socialidad plataformil. El formato de registro en templates y loops de TikTok funcionaron como una vía para sublimar todas estas cuestiones, ¿no? La plataforma se promocionaba como una aplicación diseñada para la comunión del usuario, el cuerpo en movimiento, la creatividad y la música. Esta supuesta naturaleza fractal a nivel loop o streaming está relacionada con los procesos contemporáneos de plataformización, datificación e interconexión. Involucra nuevos procesos de apego, enganchamiento, recrudecimiento de las economías de la atención, a través de la repetición, lógica autopromocional y competencia por la visibilidad, además de la reaparición de otros viejos dispositivos afectivos relacionados con la información y su sobreproducción, que en el peor de los casos terminan en el consumo y confección de teorías conspirativas a lo largo o a través de largos storytelling en los que usuarios producen evidencia para sostener sus creencias, así como la proliferación de otras prácticas adictivas concernientes al consumo de información. En este desorientador y enloquecido mundo de TikTok, en el que nos proponemos pues delinear o por lo menos dar algunos indicios para su mapeo socioantropológico, es justamente donde se ancla este trabajo. Para empezar, pensemos los enjambres de videos cortos en TikTok, ¿no? Y esta infraestructura pirata, afectiva y estética de lo que pues yo denomino el nuevo videodrome, ¿no? Es conveniente traer a la mesa la relación que tenemos con las tecnologías modernas de registro, especialmente las audiovisuales viejas y nuevas, entendiendo tanto su infraestructura material como inmaterial, flujos de carácter material y inmaterial con impurezas, sin lugar ni territorio específico, un campo informacional pirata que hace eco con las ideologías desarrolladas por la propia población. Culturas VHS, fotografías de todas calidades, el coleccionismo de notas periodísticas diversas o mensajería contemporánea, textos, libros, mensajes, SMS, etcétera. Imágenes pobres y bastardas en capacidad de llegar a cualquier rincón de los panoramas y en capacidad de registrar las prácticas más impensables, desde las escatológicas y privadas hasta las carnales y más íntimas. Son redes y circuitos de videos que se asemejan a los océanos del comercio informal, los chats secretos
y hasta los discos duros, memorias SD, USBs, etcétera, en el que se mezclan toda suerte de contenidos íntimos, experimentados o desconocidos del orden cálido y familiar o del ámbito de la fiesta y la suspensión ritual de ciertas normas, mezclándose con la basura digital y las imágenes spam que nuestro teléfono archiva sin consultar, articulando un complejo espacio audiovisual difícil de despejar. Estas múltiples ecologías de video aceleradas y engrosadas durante la pandemia a través del trabajo, el ocio, la intimidad y las transmisiones se asemejan a la insondable diversidad audiovisual que existe en TikTok, con múltiples moods que oscilan de lo profundamente perturbador a lo trágico, lúdico, adictivo, morboso y obsesivo. Pues perderse en este escroleo evoca la época en la que las personas se perdían en el océano catódico de la televisión satelital o la radio pirata, sobre todo en los lives, ¿no?, de TikTok. Las transmisiones pueden ser tan locales, aburridas y cercanas, como de escenarios con los que compartimos algunas cualidades, pero que son distantes y que están enclavados en el sudeste asiático y que nos atrapan. Estos videos cortos o loops suturan o ensamblan un envolvente pero inestable tiempo cambiante donde no hay claridad alguna de dónde comienza o termina un evento. Tal vez la forma más adecuada de aproximarse a TikTok sea a través de la ontología del afecto y del ensamblaje, poniendo en crisis las maneras en las que particionamos y separamos diferentes moods alrededor de un evento, shock, pánico y de conmoción social, sea político o afectivo. ¿Cómo es que vamos de los videos catastróficos a los que indignan, generan escarnio, asco o buscan aportarnos datos o información solicitada sobre X? Oye, esta caótica vastedad amerita pensar precisamente el ensamblaje, como pueden ver. Debe ser vista en el contexto de una larga distribución de sentido como una nueva medida emergida de la interacción de las poblaciones con los media y los objetos interconectados del globo. Por ello resulta importante pensar desde el diagrama y el afecto sin cometer el clásico error epistemológico de concebir la emoción como afecto y no como efecto de una red de relaciones complejas en tensión. Estas nuevas escalas o tecnogeografías, como Simondón las llama, forman infraestructuras afectivas o atmosféricas en capacidad de trastocar el significado del afecto político en lo contemporáneo. Atmosféricas porque además de emanar de las teorías clásicas de los afectos de Brian Massumi o Ben Anderson, se trata de una metáfora que sugiere turbulencia, dinamismo y un patrón que solo puede vislumbrarse a la distancia. De este modo, esta multiplicación de espacios-tiempos es constantemente rediseñada y modificada por toda clase de nuevas poblaciones en la experiencia de los media a lo largo de las redes, en su cultura visual cotidiana y de registro. Estas nuevas poblaciones no necesariamente están conformadas de nuevas generaciones, sino de reacomodos de distribución entre la población. Reducir el fenómeno TikTok solo a un uso juvenil resulta reduccionista y naif desde el estricto punto de vista de un antropólogo. ¿No? La vocación justamente, la Videodrome de David Cronenberg, se debe precisamente al reemplazo de esta sustancia catódica extasiante de su doble digital, loops compulsivos que nos atrapan, nos envuelven, nos contagian, nos hacen iterar enunciados, hashtags, coreografías u otros tipos de performance. Nos ponen en una comunión erótica, enamoramiento u odio con nuestros cuerpos o con nuestros deseos, tanto de los que aceptamos como lo que negamos o los que negamos. Videos cortos que se comparten a lo largo y ancho de la red, que invaden otras plataformas y que son fácilmente comprimibles, que tienen un límite de tiempo, demandan nuestra rápida atención y que en ciertas condiciones tienen un llamado poderoso a la ira, el escarnio, a la movilización política, ¿no? Videos cortos o loops que fungen como narcóticos políticos y culturales en capacidad de generar adicción, acelerar o potenciar los ritmos del día a día con marcadores particulares para el día y la noche, o su desdibujamiento brutal. Si en Videodrome se suponía un sujeto dócil en capacidad de ser afectado por transmisiones pirateadas, pero diseñadas para narcotizarlos al punto del control de la carne, TikTok supone un nuevo estadio donde la carne, el deseo y el cuerpo se ven afectados por otros cuerpos y deseos, donde la plataforma es solo sede de esa caótica reorganización de la subjetivación del mundo en la era de las infraestructuras digitales de carácter colosal. Nuestros teléfonos nos procesan, sujetan,
nuestra carne y nuestros afectos a ensamblajes, diagramas extractivistas, en cada fotografía, en cada desnudo que nos hacemos, en cada aplicación en la que registramos la regla menstrual o nuestros encuentros sexuales, en cada mensaje que nos negamos a borrar, en cada búsqueda, en cada carta o expresión de amor acumulada, es ahora un ojo hacia nuestros fantasmas, un ojo digital hacia nuestros fantasmas. El teléfono condensa nuestras vidas en un objeto que cabe en la palma de la mano, que puede o no tener valía, pero que ahora puede ser acumulada y como desecho y puesta en relación con la vida de otros para generar riqueza y perpetuar condiciones de exclusión radical. Un nuevo videodrome regido bajo la erótica de la extracción y el deseo en el que el sujeto o la sujeta o el sujete se ven en imposibilidad de sustraerse del mismo. En esta condición emergente entre el algoritmo, subjetivación y la vida, pues implica repensar nuestros cuerpos a través de metodologías con parámetros de análisis que nos permitan trazar panoramas y el cómo es que lo vivo es datificado y relacionado desde el humano y lo no humano, no solo donde el humano y lo no humano no solo están interrelacionados, sino que constantemente intercruzan y se interponen y afectan mutuamente. TikTok opera bajo la lógica del disciplinamiento por repetición. Existen quienes a través de sus lógicas y disposiciones quieren ser vistos, desean ser deseados. Es siniestro, pero fascinante ver una misma coreografía iterada por millones de usuarios en el mundo, como queriendo mantener en tensión esa burbuja y a su vez ser quien la revienta en la innovación o transgresión, mutación del loop, sobresalir y acaparar reflectores. TikTok usa estas técnicas de gamificación para anclarse en nuestra carne, reduce nuestro lenguaje a gags, memes y samples, nos hace acumular corazones, diamantes y monetiza con nosotros, subtitula de manera agresiva el mundo, logrando determinarlo de momentos, ¿no? Entonces quedan enfrentados el loop frente a la lección y resulta imposible escapar de un mundo que busca la repetición complaciente o la repetición mutante que le asegure la investidura rutilante en incesante proceso de ratificación, construido para extractivizar lo más raro e impensable, como la pulsión, la carne palpitante y su saber qué hacer, mientras esas miles de millones viven su vida de forma inconsciente y desinteresada, ¿no? Pensemos el algoritmo como una aproximación matemática a la posibilidad misma del afecto y lo emocional, como la efectualidad o la serie de efectos que nos permitan entender el control. Ya no solo se trata del conocimiento en sí para sí, sino de la emoción con la que orientan los cardúmenes humanos de carne consumidora y productora de vida en capacidad de ser procesada para su remodelación constante. Sin embargo, habrá que redefinir bastantes ontologías a la luz de nuevos órdenes infotecnológicos, poner en el centro de la reflexión aspectos como el control, la subjetivación, incluso los constantes de reordenamientos derivados de catástrofes moleculares, ¿no? Ahora no se trata de asumir una postura tecnofóbica o tecnofílica, sino de plantear en toda suerte o en todo su esplendor su posibilidad política. Quedo atento a sus comentarios, a sus retribuciones, a sus críticas. Si quieren alguna bibliografía, alguna asesoría, pues con gusto. Esto saldrá publicado en un texto de la ENA que estamos trabajando sobre cuerpo y tecnología. Y nada, pues cualquier cosa, está mi colega Laura. Laura también es una experta en estas plataformas y seguro con ella podrán discutir y con ella podrían dialogar de manera fructífera. Bueno, muchas gracias. Yo creo que solo quedarían algunos avisos, pero con esta última exposición terminaríamos con nuestra mesa. Te cedo la palabra, Laura. No, pues nada, muchas gracias a quienes se quedaron hasta el final y bueno, lamentamos que ya estamos sobre tiempo, pero bueno, estamos aprovechando también la condición de virtualidad, así es que en algún otro momento podrán volver a ver esta mesa. Queda abierta, pues supongo también la caja de comentarios, ya estaremos tal vez respondiendo cada quien por nuestra parte, ¿no?
Sí, y bueno, si quieren consultar un poquito más de nuestro trabajo, pues está ahí nuestro Linktree, y pues también en la página, bueno, en el blog del Círculo, hay una pequeña biblioteca digital, y bueno, tanto a los demás compañeros ponentes del encuentro como a los que estén trabajando alguno de estos temas sobre fandom, no solo fandom sobre Asia, sino en general, pues van a ser bienvenidos también sus aportaciones a esta biblioteca digital, y bueno, para contribuir un poquito a estas iniciativas, ¿no? Y que podamos formar un bonito y enriquecedor estado del arte, y bueno, ya no tengamos tanto este problema de que no hay nada hecho, porque siempre hay algo antes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.